Gracias por ese repaso informativo. Empieza aquí nuestra mesa de trabajo, de análisis, en la que vamos a buscar explicaciones a esas dos noticias y a otras que se están produciendo. La crisis en Venezuela, la reunión del Grupo de Lima, cuestiones de la actualidad que hoy van a ocupar nuestra mesa de trabajo. Esto es Club de Prensa y les invitamos a que nos acompañen. Bienvenidos. Club de Prensa con Gustavo Alegre. El exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, rompe el bipartidismo en El Salvador y gana las elecciones presidenciales en primera vuelta. Alemania, España, Francia, Holanda y Reino Unido reconocen oficialmente el gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela. La guerra entre China y Estados Unidos pasa de lo comercial a lo tecnológico. ¿Cuál es el impacto del choque entre las dos potencias? Y la llamada crisis global de la democracia es tema del iFestival en Cartagena, Colombia. Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegre. Tiempo para el análisis en el que hoy vamos a escuchar las opiniones de dos habituales de esta mesa de trabajo. Con María Peña, es periodista independiente, trabaja en Washington, larga experiencia. María, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenida al programa Club de Prensa. La verdad es que la mañana en Washington ha amanecido como más agradable después del frío intenso de la semana pasada, ¿verdad? Bueno, en comparación con todas las temperaturas bajo cero, el que estemos hoy en la mañana a 33 grados Fahrenheit parece primavera. Sí, 2-3 grados Celsius, la verdad, se agradece, sí. Y con José Díaz Briseño, que es corresponsal del diario Reforma de México. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. ¿Has llevado abrigo o venías así con chaqueta? Sí, vengo saliendo de un resfriado terrible, entonces estoy bien muy contento. tapadito, ¿no? Welcome to the club. Bueno, bienvenidos a nuestra mesa de trabajo. Hoy quiero comenzar hablando de El Salvador. Se ha roto el bipartidismo y quien había sido alcalde de la capital de San Salvador, Nayib Bukele, ha sido el ganador de estas elecciones, además en primera vuelta, 54% de los votos, y con un mensaje que, si bien pues ha calado en la sociedad, no es nuevo. Lo hemos visto en otras elecciones, María, y es el de el hartazgo que muchos ciudadanos en América Latina y particularmente en Centroamérica sienten con la corrupción, y Bukele promete acabar con ella. Exactamente. Bueno, aquí sorprendieron y no tanto muchas cosas. Obviamente el hartazgo con el sistema de alternancia entre los dos partidos. Vemos el hartazgo de la gente con el bipartidismo. Bukele efectivamente se había presentado como el candidato de cambio, el candidato anti-establishment. Estamos viendo los altos índices de pobreza, de inseguridad, de violencia de las pandillas, de un presidente al que se le llamó un presidente ausente, es decir, Salvador Sánchez Serén, del izquierdista partido FMLN. Toda la esperanza que se había volcado sobre el frente, pues obviamente con el tiempo se disipó porque él efectivamente no supo cumplir con esas promesas de gobierno del frente. Vemos a este joven empresario de 37 años que estaba al frente de la empresa de marketing y publicidad de su padre y se presentó efectivamente como una figura de cambio. Ahora toma poder el 1 de junio. Yo creo que una de las grandes preguntas frente a un candidato que es difícil encasillar porque no es ni de izquierda ni de derechas, y obviamente la gran pregunta del millón es si efectivamente va a poder gobernar y efectuar todas estas promesas electorales que hizo contra la impunidad, contra la corrupción. Tenemos a una asamblea legislativa dominada por la oposición, así que yo creo que después de celebrar todo este triunfo, y es un triunfo histórico, habría que ver si efectivamente le van a permitir gobernar. Obviamente la arena del partido de derecha y el frente aceptaron la derrota, que fue apabullante. Bukele les ganó con más votos que ninguno de los dos otros partidos rivales juntos.
Así es que eso dice mucho del hartazgo que tiene la población civil en El Salvador. Repito, yo creo que una de las preguntas fundamentales va a ser si le dejarán gobernar. Un punto positivo inmediatamente después de que ganó fue que la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Elizabeth Mains, lo felicitó y le dijo que Estados Unidos continuará cooperando y apoyando al presidente salvadoreño. Así es que ese es un punto positivo. Pepe. Sí, los titulares esta mañana en todos los medios de comunicación es que se habla justamente de un populista clásico, sin un mensaje ideológico claro, con un mensaje contra la corrupción que ha llegado al poder. Esto sin duda es lo que ha ocurrido. Es muy difícil conocer cuáles son las políticas que van a ir hacia adelante por parte del señor Bukele. Y sin embargo, yo creo que antes de cualquier otra cosa hay que destacar y felicitar el que se haya impuesto la democracia. A mí me parece que en una región donde cada día dudamos de la vigencia de las elecciones, el que haya llegado a un nuevo personaje bajo las reglas democráticas me parece altamente aplaudible. Ahora, me parece también sumamente interesante porque llega a un país pues básicamente pues envuelto justamente en una terrible estela de corrupción, varios expresidentes involucrados y procesados por corrupción, el señor Tony Saca, el señor Mauricio Funes, diversos altos nombres que han estado involucrados y que entonces no es sorpresa que un mensaje anticorrupción haya calado tan hondo. En esto obviamente mucha gente lo compara con el mensaje del actual presidente mexicano López Obrador. Sin embargo, cada país tiene sus propias particularidades y hay que decir el tema de las pandillas y la alta violencia que está expulsando en muchos casos a muchos salvadoreños a otra vez en estas caravanas migrantes, me parece que es un tema que desgraciadamente no desaparecerá del todo, pero sí el nuevo presidente puede sentar las bases de una nueva política. Se habla de una comisión para la impunidad apoyada internacionalmente, como ha ocurrido en países vecinos. Habrá que ver hasta dónde se concreta, porque a veces estos países de América Central necesitan mucha ayuda técnica para avanzar en casos complejos anticorrupción. José, y en eso quisiera añadir algo, porque es muy bonito hablar y hacer discursos populistas que calen en una población que está cansada de tanta corrupción, impunidad, etcétera, pobreza. Yo me pregunto, ¿en realidad es necesario crear una comisión más cuando ya se conocen los problemas de El Salvador y que viene arrastrándolos durante décadas, incluso después de la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec? Yo quisiera saber si en realidad es necesario crear una comisión más cuando ya se identifican los problemas. La pregunta es qué va a suceder y cómo se van a efectuar esos cambios por los que ganó Bukele. Por ejemplo, ahora mismo tenemos uno de los grandes problemas, es si efectivamente el TPS que desmanteló la administración Trump va a expulsar a más de 200,000, casi 200,000 salvadoreños que están protegidos bajo ese programa migratorio temporal aquí en Estados Unidos. ¿Qué pasará? El Salvador no está listo para absorber a esta semejante cantidad de personas que serían deportadas si efectivamente se le da punto final al TPS. Bueno, eso es uno de los problemas. No solo la llegada de esos migrantes, también el corte del flujo económico a través de remesas que gran parte de la población salvadoreña que reside hoy en es una de las fuentes de ingreso más importantes del PIB del país. Al respecto de lo que decía si le van a dejar gobernar y el mensaje que Pepe también ponía sobre la mesa de la corrupción, me acuerdo hace unos años cuando Mauricio Funes ganó las elecciones y como si fuese un déjà vu, me recuerda ese mismo mensaje de Funes de lucha contra la corrupción. Jimmy Morales en Guatemala hizo lo mismo. ¿Y cómo han acabado los dos presidentes? Cuando te preguntabas, ¿le van a dejar? ¿Quiénes son esas fuerzas que le impedirían avanzar en esa agenda de lucha contra la corrupción? Pues tal vez no es que necesariamente haya una agenda expresa de impedirle o de bloquearle, pero recordemos cómo llegó Bukele a estas presidenciales. O sea, tuvo que arroparse o abanderarse bajo el partido Gana de derechas para poder siquiera inscribirse en las presidenciales. Yo creo que aquí, obviamente, no hay que ser ingenuos. En la política siempre se hace tranza, desafortunadamente, y yo supongo que en algún momento querrán extraerle algunas concesiones
para poder sacar adelante su plan de gobierno, que todavía no sabemos exactamente, fuera de la lucha contra la impunidad, cuál es. No sabemos cuál va a ser su gabinete, quiénes van a integrar su gabinete. Entonces, yo creo que ahí lo que va a caber es, si el lema de él fue, uno de sus lemas de campaña fue, el dinero alcanza si nadie roba, y eso caló. Habría que ver, como digo, si Arena y si gana, podrán efectuar pactos para poder gobernar. Yo no estoy diciendo que ellos expresamente lo van a bloquear, pero habría que ver hasta qué punto le permiten avanzar. Bukele es un admirador, y lo ha hecho público en sus intervenciones, de Andrés Manuel López Obrador. Pepe, ¿qué beneficios puede tener para El Salvador esa sintonía ideológica de esos dos gobiernos? Pues en principio es un tanto distinto en el plano internacional porque a diferencia del presidente mexicano que está intentando presentarse como neutral a toda costa, sin involucramiento con cualquier régimen de derecha o izquierda en la diplomacia internacional, el señor Bukele, a diferencia de él, ha dicho que pues, los gobiernos izquierdistas de Maduro, del señor en Nicaragua también, Daniel Ortega, pues realmente van en contra de los pueblos y están limitando pues las libertades. Esto realmente es un cambio en el sentido de que se aparta de la postura que había tenido Salvador con el Frente en el plano internacional, dándole una bocanada de aire fresco a la diplomacia salvadoreña. Veremos exactamente cómo se comporta. En esa parte no es parecida a López Obrador. En lo que sí es parecido es este mensaje de la lucha contra la corrupción. El tema es, como bien decía María, es muy fácil el mensaje, los sueños, la idea de cambio, el lema de campaña por unos meses, pero la construcción de instituciones sólidas que logren romper, además de la partidocracia, los rezagos históricos institucionales de ministerios públicos débiles y policías débiles, es una cuestión que tarda generaciones. Es un tema de Estado de Derecho que se construye con la construcción de valores, instituciones, el respeto y obviamente con un compromiso de una partidocracia que veremos con una asamblea legislativa dominada por la oposición que tanto le deja actuar. Pero es que además, bueno, yo tengo amigos y familiares de mi esposo en El Salvador y ellos te dicen constantemente, es que aquí no se puede vivir. Si tú eres un pequeño empresario, estás sujeto a que te lleguen a cobrar renta y si no pagas, te amenazan de muerte, amenazan a tus hijos, te vigilan, saben dónde vas, a qué hora vas. Es decir, viven en una zozobra constante y así no se puede vivir. Y eso explica en parte el fenómeno de las caravanas que salen de El Salvador constantemente. Yo creo que es un enorme reto. Como decíamos anteriormente, obviamente hay que celebrar que ha triunfado la democracia, pero hay un gran trecho por delante para el señor Bukele. 9:44 minutos en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos. Vamos a cambiar de asunto. Lo que se anunciaba era una cascada, ya se ha empezado a producir. La Unión Europea, en su mayoría, dio 8 días a Nicolás Maduro para reconocer a Juan Guaidó y convocar elecciones presidenciales. No se ha producido. Maduro ha hecho todo lo contrario, ha insistido en que solo hay un presidente en Venezuela, que es él. Lo dijo ayer en una entrevista en un canal de televisión de España, La Sexta, y en las últimas horas hemos visto cómo esa cascada ha comenzado. España, Holanda, Dinamarca, Francia, Alemania, el Reino Unido, hoy todos han reconocido que Juan Guaidó es presidente interino de Venezuela. Hace pocos minutos, el canciller venezolano del gobierno de Maduro, Jorge Arreaza, ha dicho a través de Twitter, difundiendo un comunicado, que la República Bolivariana de Venezuela, leo textualmente, expresa su más enérgico rechazo a la decisión de algunos gobiernos de Europa en la que se pliegan oficialmente a la estrategia de administración estadounidense de derrocar al gobierno. Una vez más, se colocan en la cola de Washington. María. A mí no me sorprende en absoluto porque es la retórica que ha mantenido el gobierno de Maduro de echarle toda la culpa a Estados Unidos, de acusarlo de estar detrás de un intento golpista, de querer crear mayor inestabilidad en Venezuela, aprovechando que hay hay problemas económicos ya conocidos por todos. Las imágenes de televisión creo que no mienten cuando ves el desplazamiento interno y externo de millones de venezolanos en toda la región. Yo no le veo una salida fácil. Obviamente ha habido rumores
de que los militares también podrían finalmente desvincularse del gobierno. Yo no creo que eso es aconsejable porque creo que añadiría al caos. Yo creo que el hecho de que esta cascada de la que hablas empieza a aumentar, yo creo que es una salida que viene del parte de la comunidad internacional, ¿no? Que tiene que mantenerse esa presión internacional para llegar a una transición pacífica. Porque yo creo que lo que menos quieren los venezolanos, encima de todos los problemas que hay ahora, es que haya una guerra civil y más derramamiento de sangre. Bueno, pero vamos a ver, para que haya una guerra civil tiene que haber dos bandos, claro, y tiene que haber armas en los dos bandos. De momento solo estamos viendo violencia y armas en un bando que es el del gobierno. O sea, ojalá no se produzca ese escenario de violencia. Sí, pero cuando tienes el elemento, de rumores de que Estados Unidos está enviando militares a Colombia, al vecino país, o de que hay planes de enviar tropas al vecino país, obviamente eso también hasta cierto punto juega a favor de Maduro, porque Maduro lo puede utilizar como un arma política, como un señalamiento de que lo ven, ahí están otra vez los yanquis metiéndose en asuntos internos, ¿no? Entonces yo a eso aludía, ¿no? De que podría haber una mayor inestabilidad si se busca una vía militar como salida al conflicto. Sí, o sea, lo que dejó claro este fin de semana es que el país sigue estando dividido. Las marchas a favor de Juan Guaidó y todo el proceso fueron sumamente numerosas. Igualmente, del otro lado, los empleados públicos, los milicianos hicieron presencia en las calles para evitar justamente la vergüenza por la que pasó el régimen de Maduro el día 23 de enero, donde las grandes manifestaciones de la oposición habían opacado cualquier apoyo al régimen. También, obviamente, se juega con una cuestión de tiempo, porque ya quizá hablaremos un poco en este segmento sobre el tema del apoyo internacional que está recibiendo Juan Guaidó y los esfuerzos que se están haciendo, pero decididamente uno ve justamente la entrevista del presidente Maduro ayer mismo y pareciera que la estrategia no es otra sino la de ganar tiempo. Sí. No hay mayor salida hacia adelante, se proponen algún tipo de elecciones legislativas, pero no necesariamente las presidenciales, no se abre ninguna idea sobre una cuestión de ayuda humanitaria que pudiera entrar al país de forma urgente. Al contrario, se acusa las sanciones y otro tipo de medidas tomadas recientemente por los países de Occidente como el origen de la crisis humanitaria. Es decir, el régimen Maduro está trincherado, claro. Todo el mundo está esperando, poniendo los ojos justamente en la disidencia por parte de los militares, el propio cuerpo diplomático. Pero realmente se está llegando a un impasse que justamente me parece que va a ser interesante cómo se mueve la diplomacia internacional esta semana. Pepe, ¿qué tenemos que esperar de la reunión del Grupo de Lima que está ahora mismo reunida de urgencia en Ottawa, convocada por la diplomacia canadiense, además de otros países? Sí, me parece que llega en un momento importante. Allá estará Julio Borge, que sabemos que es el embajador o el representante de Guaidó ante esta agrupación. Una cuestión interesante que particularmente me llama la atención es si el Grupo de Lima sigue siendo el Grupo de Lima completo, porque no asisten 2 países, están 11 de los 13. Entonces, este es el tema, ¿no? Empieza a verse, por ejemplo, cómo México se aparta del Grupo de Lima para apoyar una posición que ellos llaman justamente lo que conocíamos antes como neutralidad, que nadie exactamente entiende cómo funciona una neutralidad en estos casos, pero el Grupo de Lima... Y si verdaderamente puede serse neutro. Exacto. En una situación de tanta precariedad, ¿no? Pero en Ottawa lo que se puede esperar es un llamado enérgico justamente a las elecciones, pues lo más pronto posible, y justamente se hablaba aquí en Washington, todos los representantes de Guaidó, de que el tema más urgente que se trataría es el tema de la ayuda internacional, algún tipo de creación de canal humanitario para que entre algún tipo de ayuda a Venezuela. El tema es, como vimos, es que un gobierno extranjero simplemente no puede llegar y meterse a entregar ayuda en un territorio que no controla. Esto se tiene que hacer a través de canales internacionales
internacionales establecidos, en particular el Comité de la Cruz Roja Internacional, que la semana pasada ya dijo que no participaría en un esfuerzo de ayuda internacional que no cuente con apoyo del régimen de Maduro. Ellos están, como en su posición tradicional, en una posición de extrema neutralidad, porque justamente para ellos el tema de la política tiene que estar completamente apartado con el traslado de víveres a la población. Esa es la posición de la Cruz Roja Internacional y ahí me parece que el Grupo de Lima encontrará un grande bloqueo de cómo instaurar un canal humanitario en esta situación. María. Y lo lamentable de todo esto es que al final la gente es la que termina sufriendo porque son los que están pasando hambre, desesperación, lo que decíamos anteriormente, obligarse a agarrar maletas o lo que traen puesto para salir a Colombia o cualquier otro de los países vecinos. Pero yo insisto que la importancia de que se mantenga la presión internacional, porque yo creo que en última instancia la solución va a ser que sí se convoquen nuevas elecciones presidenciales y que el señor Guaidó, si también quiere obviamente el bienestar de su país, pues sirva como un periodo de transición hacia esas nuevas elecciones. Pepe. Nada más, el jueves, recordemos, hay otra cumbre importante de un supuesto grupo de contacto creado por la Unión Europea, 8 países europeos y 4 latinoamericanos, para tratar justamente de encontrar una jugada hacia adelante en lo que parece ser un impasse en el que estamos. Ese mismo día, Uruguay tiene una reunión separada con México, también en Montevideo, para buscar también otra aproximación al problema. A mí me parece que realmente en el caso de la diplomacia mexicana se está quedando en una total irrelevancia ante los esfuerzos de coaliciones más grandes para lograr un diálogo con Maduro. Y todavía no hemos dicho, por ejemplo, la influencia o el papel que juegan Rusia y China en esta situación en la que se han volcado 100% a favor del gobierno de Maduro. O sea, yo creo que eso también se tiene que tomar en cuenta porque son dos grandes actores en la arena internacional ahora mismo y enfrentados además al gobierno de Estados Unidos. Pepe, al respecto de lo que comentabas, me he acordado que hace pocos minutos la Cruz Roja Internacional en sus diversas organizaciones ha emitido un comunicado en el que, en la línea de lo que tú decías, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja hacen un llamado a decirle a los países que están insistiendo en la entrada de la ayuda humanitaria a través de organismos como la Cruz Roja, a que estas organizaciones se apegan a los principios fundamentales del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna, especialmente, y lo ponen en destacado, imparcialidad, neutralidad e independencia, que es la mejor manera de llegarle a la población alejado de cualquier credo o condición social, credo político, y actuar, dicen, en todo momento, lo que esto les ha permitido ser respetados y aceptados por todos. Respuesta de la Cruz Roja Internacional a la situación en Venezuela. Vamos a hacer una nueva pausa en Club de Prensa y ya regresamos. Para atender puentes religiosos, el Papa Francisco ha decidido viajar a Abu Dhabi. Se va a reunir con las autoridades en Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi es la capital, y va a tener un diálogo interreligioso con el objetivo de buscar esa relación fraternal, no violenta, desde lo que se conoce como la cuna del Islam. Un mensaje, el del Papa, que puede que no llegue muy lejos, si bien es una visita, la primera de un Papa a una zona como la del Golfo Pérsico, pero que me llama la atención porque esta mañana escuchaba, María, que en Emiratos Árabes Unidos convertirse del Islam a otra religión está penado por la ley. Entonces vaya mensaje de tolerancia, ¿no? Porque en principio, si eres tolerante es que eres capaz de aceptar las diferencias que hay entre los diferentes cultos. Pero yo creo que sí tiene mucha carga simbólica la visita del Papa, porque recordemos que el Papa ha tenido una influencia muy grande a nivel internacional en procesos de paz, en acercar posiciones entre las diferentes religiones, ¿no? Ha tenido un mensaje a favor de los migrantes, el Papa, y yo creo que es
sí, es importante por el mensaje que él lleva, ¿no? Que sí es cierto que los Emiratos Árabes Unidos son tolerantes, pues hay que ponerlo en la práctica, ¿no? Y yo creo que especialmente ese mensaje en especial tiene que calar con los jóvenes, que son los que normalmente y tradicionalmente son los que abanderan este mensaje de tolerancia religiosa, política y una generación de cambio. Yo creo que esto puede insuflar fuerzas a ese movimiento de tolerancia en esa región del mundo, una región muy convulsionada y que precisamente ha sido convulsionada por las diferencias que hay entre las distintas religiones. ¿Qué gana, Pepe, Emiratos Árabes Unidos con esta visita? Sí, de antemano me parece que yo creo que los escépticos aquí siempre intentamos pues ganar la posición sobre este tipo de visitas, pero me parece muy significativo y esto me parece que en principio es lo que intenta Emiratos Árabes Unidos hacer, es presentarse como un lugar donde las distintas religiones en principio pudieran convivir en una península arábiga pues realmente dominada por pues algunos creen una forma extrema del Islam. El que haya un diálogo interreligioso, aunque sea a nivel de cabezas, el que existan iglesias a donde se pueda ir, iglesias cristianas dentro de los Emiratos es realmente algo a destacarse y pues el mero mensaje de que es el primer Papa católico que visita la península arábiga es en sí mismo un tema importante. Y otra cuestión que me parece muy relevante es la congregación mañana de 135,000 personas en un estadio donde la mayor parte de los asistentes muy probablemente sean pues trabajadores migrantes de Filipinas o la India que trabajan en Emiratos Árabes Unidos, y será muy interesante ver el mensaje que deja el Papa en un momento en el que obviamente la migración es vista como una amenaza, pero ellos están básicamente construyendo un país. Un tema separado que también no hay que dejar de destacar es el Papa normalmente se presenta como un mensajero de la paz internacional, y el tema de la guerra en Yemen, donde Emiratos Árabes Unidos ha estado del lado de Arabia Saudita para los bombardeos aéreos tan duros que han ocurrido en esa nación, pues se me hace un tema muy importante a destacar, porque seguramente en la diplomacia vaticana es algo que si no estará públicamente, sí estará por debajo. Exactamente, yo creo que es precisamente, recordemos que también se declaró el año de la tolerancia, hay toda una serie de eventos a lo largo del año para celebrar esa supuesta tolerancia, pero yo creo que también no solamente va a ser un reto para el gobierno y para la región, porque como insistimos, hay un proceso de paz estancado en la región, en Medio Oriente, precisamente por estas diferencias ideológicas y religiosas. Bueno, interesante, esa visita la vamos a seguir, y especialmente el mensaje del Papa mañana. Ahora que hablábamos de mensajero de paz, me rechinaba y me recordaba las críticas que ha recibido la diplomacia vaticana por su posición en el conflicto de Venezuela. No querría volver al tema anterior, pero sí que parece como, no sé si les parecerá a ustedes, como una especie de contradicción que en cuestiones como la guerra en la zona del Golfo sea una cuestión que sí interese y que preocupe a la diplomacia vaticana, con posicionamientos mucho más claros que con una situación como la que se está viviendo en Venezuela. Eso llama la atención porque el Papa no es una persona que se calle las cosas, ¿no? Se ha enfrentado directamente al presidente Donald Trump en el tema del trato de los inmigrantes en Estados Unidos, pero en este caso sí concuerdo contigo de que no ha habido un pronunciamiento fuerte en el caso de la crisis en Venezuela, pero yo creo que cualquier cosa puede suceder y yo no descartaría que en algún momento, si continuamos en este punto muerto, el Papa salga a dar unas palabras de apoyo a que siquiera haya una transición democrática en Venezuela. Sí, yo creo que aquí se juegan dos papeles sumamente distintos que siempre ponen en relevancia lo que es el Vaticano en sí mismo, ¿no? Por un lado, la diplomacia de un Estado en sí mismo, de la comunidad internacional, que es el Vaticano, y por otro lado, la figura religiosa, moral que significa el Papa para la mayoría de para los católicos alrededor del mundo, en especial en América Latina. Entonces, el hecho de que, por un lado,
el Papa haya intentado con la diplomacia vaticana lanzar un diálogo al interior de Venezuela en los años pasados que fue infructuoso y que la oposición considera que no quiere volver a ese tipo de pues, negociaciones en la mesa que no llevan a nada y solo le dan oxígeno, pues realmente hacen ver al Vaticano como un actor que en principio no pudiera estar pues realmente pues en sintonía con sus prédicas morales. Esto se pondrá a prueba, sobre todo porque la cuestión humanitaria desgraciadamente permanece ahí y una voz como el Vaticano que denuncie temas de derechos humanos y la escasez que se vive, me parece que tendrá que pronunciarse tarde o temprano. Sí, pero miren qué curioso. En Nicaragua también la Iglesia intentó hacer de mediadora en el conflicto entre la oposición y Daniel Ortega. Y ese diálogo acabó como, si me permiten, como el Rosario de la Aurora. Bueno, incluso le acusaron a algunos líderes religiosos en Managua, especialmente, de estar actuando en contubernio con el gobierno de Ortega, ¿no? Entonces, yo creo que es un camino difícil que tiene que navegar, pero yo insisto en que en algún momento, conociendo el pensamiento del Papa y su actuar, yo creo que en algún momento sí va a tener algún pronunciamiento y tiene influencia. Tú estuviste ahora, ¿no? En el Vaticano. Estuve en octubre para la canonización de Monseñor Romero y el Papa es una figura casi idolatrada. O sea, yo me asombré mucho. Bueno, sin el casi, ¿no? O sea, ¿Perdón? sin el casi. Yo una de las cosas que más me llama la atención, respeto porque cada medio y cada periodista tiene su derecho y sus creencias, pero cuando el Papa visita un país, el Papa es un jefe de Estado. Tiene convocatoria. Pero es un jefe de Estado y el tributo, la pleitesía en torno a su figura y a su mensaje va más allá de una representación de jefe de Estado, cuando los países en principio son laicos o tienen que ser laicos para poder dar cabida a todas las creencias religiosas de sus ciudadanos. Me decía un taxista en Roma que tiene más convocatoria que el primer ministro. Bueno, vamos a hablar de otra cuestión. Estados Unidos y China llevan una guerra, que algunos califican ya guerra comercial, por la cuestión de los aranceles que en su momento impuso el presidente Donald Trump, aranceles al acero y al aluminio. A partir de allí se desató una escalada que tuvo un parón, un espacio de acuerdo en el marco de la reunión del G20 que se produjo en Buenos Aires, en la que los dos presidentes de Estados Unidos y de China llegaron a un acuerdo para darse un plazo de tiempo y poder negociar. Pero las cosas se han vuelto a precipitar con la detención en Canadá por una petición de detención internacional de Estados Unidos de quien es la vicepresidenta y directora financiera de Huawei, que es la empresa tecnológica por excelencia más internacional de China, la señora Meng Wanzhou, que está en Canadá. Estados Unidos la reclama porque esta compañía, según las acusaciones de Estados Unidos, ha roto el bloqueo de sanciones con Irán, está acusada de fraude bancario y de obstrucción a la justicia. Todo parte de que Huawei, a través de su tecnología, ha podido robar mensajes o información de desarrollo tecnológico y de empresas de Estados Unidos, lo cual abre la puerta no solo a una guerra comercial, sino a una guerra tecnológica, como publica hoy Alicia González en el rotativo El País, la tecnología que puede marcar el desarrollo de la economía global en esa guerra tecnológica entre los dos países, Pepe, por precisamente los aranceles que han derivado ahora ya en esa confrontación tecnológica. Sí, es un tema sumamente relevante en tanto los efectos que tiene en el ámbito internacional, geoestratégico, y las diferencias entre China y Estados Unidos a nivel internacional, particularmente en el área económica, serán un tema que no nos dejará libres en las próximas décadas. Es algo que ha llegado para quedarse. En el tema tecnológico en particular, la revolución que ocurre, pues, todos los años en la evolución de las tecnologías de la información, particularmente ahora lo que se verá con la llegada de una nueva red que creo que se llama la 5G, pues será algo que transforme la transmisión de datos y ahí es donde Estados Unidos ya está poniendo mucha atención a que justamente las compañías chinas que de alguna u otra manera están conectadas al Estado chino en sí mismo, se beneficien de ello. Y justamente en este marco es donde se inscribe justamente este ataque, pues básicamente judicial en contra de Huawei,
donde ha provocado una de las tensiones diplomáticas más fuertes de los últimos años. La propia Canadá está jugando un papel donde sus ciudadanos están siendo hostigados en China por la detención, al menos preventiva, por el caso que sigue Huawei en Vancouver, la detención en Vancouver a petición de Estados Unidos, de la vicepresidenta de Huawei. Esto ha causado un revuelo internacional y, sin embargo, al mismo tiempo, Estados Unidos está en una negociación sumamente relevante comercial con China, donde se intenta destrabar justamente el tema de las sanciones comerciales impuestas por Donald Trump sobre temas de acero y aluminio, que no solo han impactado a China, han impactado a otros países porque se cree que son puntos de transbordo para las importaciones ilegales hacia Estados Unidos de acero y aluminio. Esta cuestión es el tema estratégico, comercial, económico más importante que mueve en este momento a la Casa Blanca. No se ha visto un progreso y todo está en el aire. Se habla justamente de que eventualmente vendrá una nueva reunión entre Donald Trump y el presidente chino para intentar destrabar justamente estas negociaciones. No se ve una salida fácil. Bueno, a mí me hace gracia en todo esto que Huawei, perdón, que me cuesta el chino, pues ha emprendido toda esta campaña global de relaciones públicas, de control de daños, de insistir de que actúa y opera de forma independiente del régimen, pero yo creo que si conocemos un poco... Eso no es creíble. Obviamente eso que no es en absoluto le toca creíble. Decirlo. Si hasta Google tuvo que someterse el New York Times, por eso digo que me hace gracia, porque cualquiera que conozca un poquito de cómo funciona el régimen comunista en Pekín, cuesta creer, es más, no se puede creer que esté actuando independientemente del régimen de Pekín o que de Pekín no siente las condiciones para que esta empresa pueda seguir operando. Yo creo que es, como decía Pepe, una situación difícil en un momento coyuntural en las relaciones entre Estados Unidos y China. Recordemos que también Estados Unidos, aparte de esta guerra comercial que tiene con China, también le reclama la injerencia que tiene ahora China en América Latina, donde va ganando terreno, donde va ganando influencia económica como parte de su estrategia geopolítica. Y yo creo que es un asunto bastante delicado, porque aquí vemos, digamos, una incipiente guerra fría, esta vez con China. Terminó en Cartagena de Indias uno de los festivales más bonitos y más interesantes, si me permiten, de los que se celebra en el continente americano, el iFestival, que da espacio a la cultura per se, a las creaciones artísticas, pero también al análisis, al debate de los diversos puntos de vista que no escapan de la actualidad. Una actualidad que, además de la mano de la cultura y sus creadores, ha venido también acompañada de ese análisis en cuestiones políticas como la amenaza del populismo a las democracias occidentales, democracias que pueden estar asentadas o democracias más frágiles. Se ha abordado la cuestión del proceso de paz en Colombia, el creciente populismo en Estados Unidos o la estabilidad o inestabilidad que puede amenazar a países como Nigeria y, algo más cercano, Brasil. Todos comentarios en las conversaciones, en las mesas redondas, en las entrevistas que se han llevado a cabo estos últimos días en Cartagena de Indias, la joya del Caribe, como le gustan llamarles. Decir que NTN24 forma parte de un grupo que está apoyando logística, financiera y emocionalmente, si se puede decir también así, ese iFestival. Lo sienten como propio, lo sentimos como propio y por eso nos gusta también comentarlo. Pepe, la oportunidad de abrir esos espacios para el debate, más allá a cuestiones políticas, pero también de la actualidad política. Sí, no, a mí no me ha tocado la fortuna de estar en el festival, pero suena sumamente interesante las reseñas que ha tenido, ¿no? Estaba leyendo algunas de las frases de las personas que acudieron y hablaba un abogado, Philip Sands, sobre el tema, sobre cómo, a diferencia de Europa en estos nuevos tiempos recientes, historia contemporánea,
América Latina vivió una decepción con la democracia y vimos el fracaso de la democracia y el surgimiento justamente en la segunda mitad del siglo XX de muchos regímenes autoritarios, muchas dictaduras militares en el continente. Y obviamente este señor Philip Sands hizo la referencia directamente a Europa. Dice, ahora nosotros estamos viendo regímenes que no son tolerantes, que justamente tienen al populismo y que ponen en duda justamente las bases democráticas en nuestras sociedades. Este paralelismo me pareció sumamente interesante porque el tema de justamente la deriva populista a la que muchos países están llegando es un tema que no solo se secciona a una región como la europea. En la propia América Latina, después de justamente el auge de la democracia, pues vive justamente la amenaza de regresar a un populismo donde hombres fuertes pudieran resolver, al menos en el discurso, los grandes problemas que vive la población, sin haber llegado a un nivel de bienestar mínimo, a excepción de países quizá como Chile, que justamente nos hacen repensar sobre qué tan arraigados están los valores democráticos en nuestras sociedades. Pues yo quiero pensar que sí están arraigados, pero yo creo que el festival fue importante también por el análisis que se hizo de por qué surge el populismo. Y el populismo en parte surge por ese desencanto de gobiernos que prometieron el cielo y la tierra y no pudieron cumplir, y no solamente no pudieron cumplir, sino que encima surgieron escándalos de corrupción, como hemos visto en el caso de por qué ganó Bukele en El Salvador. Y es esta reflexión y esta búsqueda de cuál es el camino que tienen que elegir los latinoamericanos como futuro, como país, ¿no? Como nación. Y yo creo que eso es importante porque el populismo, yo creo que ya sea de izquierda o de derecha, es peligroso. Es peligroso porque crea esta percepción y crea estas promesas difíciles de cumplir, porque después de todo, en una democracia, la democracia, lo dice por definición la palabra, tienen que haber múltiples voces, pluralidad, que por este momento en algunas partes de América Latina está bajo fuerte amenaza. Los comentarios sobre ese iFestival que se ha clausurado ya en Cartagena de Indias, que nos deja comentarios, análisis, debate, siempre enriquecedores. Otra cuestión de la actualidad que está afectando y ha afectado de manera muy intensa en Estados Unidos desde el pasado viernes. Pasa lo siguiente. Virginia tiene un gobernador que se llama Ralph Northam. Ralph Northam es demócrata y en los años de universidad pues flirteó, si se puede utilizar el término, con, ¿cómo lo llamaríamos?, con momentos en los que políticamente hoy sería inaceptable. Es decir, en su libro escolar de la universidad aparece una fotografía totalmente inapropiada, racista, en la que una persona blanca se pinta la cara para parecer afroamericano o negro y aparece junto a otro joven universitario ataviado con la indumentaria del Ku Klux Klan. Eso aparece en las dos páginas de su libro universitario del entonces estudiante, ahí tienen la imagen, y hoy gobernador Ralph Northam. Él niega que en la fotografía en la que aparece la persona pintada de negro y ataviada con la indumentaria del Ku Klux Klan sea él, pero además de haber pedido perdón, la misma existencia de esa fotografía en su página de su libro universitario ha llevado ya a voces prominentes del Partido Demócrata a solicitar su renuncia. ¿Creen que las solicitudes de renuncia, a pesar de haber pedido perdón, forman parte de querer eliminar un problema de cara a las elecciones del 2020? Entre los que han pedido la renuncia está Joe Biden, está Hillary Clinton, además de altos funcionarios del Partido Demócrata. María. Bueno, yo creo, yo tengo sentimientos encontrados sobre esto porque por una parte se le está condenando ahora por algo que sucedió hace varias décadas y yo creo que no toman en cuenta que las personas sí pueden cambiar, pueden arrepentirse si en algún momento tuvieron flirteos, ¿no? Coqueteos con ideologías o pensamientos racistas. Yo creo que obviamente estamos en un momento de enorme sensibilidad en Estados Unidos por el tema racial, porque se han intensificado las tensiones raciales en Estados Unidos bajo la administración Trump.
Ojo que no es que Trump las haya creado, pero sí se han intensificado. Y yo creo que ese es el contexto que tenemos que tomar en cuenta de por qué le están exigiendo que renuncie. El gobernador es demócrata. Yo creo que al final de cuentas el partido no puede cargar con, digamos, con toda la culpa de algo que haya hecho este gobernador hace varias décadas. Yo creo que esto pone a prueba la tolerancia de la que se jacta tanto este país. Yo en principio diría que no debe renunciar, que no tendría por qué hacerlo, pero sí entiendo que el partido esté nervioso y le exija renunciar ahora para no tener más consecuencias el próximo año en las elecciones presidenciales. Déjame entonces hacerte una pregunta como abogado del diablo. Si tú abres la puerta al perdón porque las cosas pasaron y las personas pueden cambiar, cuando el presidente Donald Trump hizo comentarios peyorativos sobre mujeres en una conversación privada dentro de un autobús, en plena campaña se divulgó ese vídeo, eso que fue muy criticado, también le tenemos que dar la posibilidad de que él haya podido cambiar y pedir perdón porque ve las cosas distintas. Es que claro, precisamente si tú te metes ahora mismo en Twitter, la gente que está defendiendo al gobernador señala precisamente eso. O sea, ¿quién es el presidente Trump para dar lecciones de moralidad? O cualquiera de estos otros políticos republicanos que se han visto envueltos en escándalos de acoso sexual, incluso con personas del mismo género. Es decir, si vamos a lanzar la primera piedra, estemos listos a que en nuestro techo también caigan piedras. Pero la pregunta de Gustavo es tú. Claro. ¿Tú le das el beneficio de la duda al presidente Trump? Hombre, tendríamos que ver cuál es su conducta ahora y cuáles son sus políticas de ahora en beneficio de las mujeres, ¿ya? Pepe, y eso es otro terreno. ¿Cómo respondes a esa pregunta? A mí me parece que la aparición que tuvo el sábado fue realmente vergonzante. Sí. Yo no... ¿Quién, el gobernador? El gobernador. Que lo negó. A mí me parece que no es alguien que represente justamente esta cuestión de contrición. Me parece que pudo haber sido mejor y me parece que el que los dos senadores demócratas de Virginia hayan pedido ya su renuncia hace su situación insostenible.